Hola amigos, acá estamos otra vez para seguir con nuestras pequeñas catequesis. Que la Virgen nos ayude, interceda por nosotros, para que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, encienda nuestros corazones con el fuego de su amor. Hoy vamos a hablar de esto que el Catecismo de la Iglesia Católica llama la moralidad de los actos humanos. Enseguida voy a intentar explicar un poquito de qué se trata. Pero antes de entrar en tema, déjeme leer algo que me vino en mente en estos días, ¿sí?, de la palabra de Dios. Bueno, al momento de grabar este video, ayer celebrábamos la fiesta, la memoria, ¿no? Recordábamos a San Timoteo y Tito, discípulos del apóstol San Pablo. Y en la segunda carta a Timoteo, San Pablo escribía en el capítulo 4: Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino, proclama la palabra de Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta con paciencia incansable y con afán de enseñar, porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Tú, en cambio, le dice Pablo a Timoteo, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. Bueno, nosotros lo que estamos buscando es justamente la verdad en la palabra de Dios, en la enseñanza de la Iglesia de siempre, aunque no sea siempre una verdad que halague nuestros oídos, como dice San Pablo a Timoteo. Pero bueno, no por eso queremos ir detrás de esta multitud de maestros que nos hacen escuchar cosas fantasiosas. Nuestro único maestro es Jesucristo, y con él la Iglesia, nuestra madre, en la que nosotros creemos. Muy bien. Dicho esto, a modo de pequeña introducción, pasemos a hablar de la moralidad de los actos humanos. Como siempre les digo, no es mi intención resumirles lo que dice el Catecismo, tampoco leerlo por ustedes. Ustedes siempre lo pueden hacer y lo ideal es que cada uno tenga este contacto, esta lectura personal, ¿sí?, del Catecismo, que es síntesis de la enseñanza de la Iglesia sobre estos temas. Mi intención es siempre darles alguna ayudita que los guíe justamente en esta lectura directa de nuestras fuentes. Entonces, la moralidad de los actos humanos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la moralidad de los actos humanos? En primer lugar, recordemos, se me mueve un poquito la cámara, perdón. En primer lugar, recordemos de qué hablamos cuando hablamos de los actos humanos. ¿Qué son los actos humanos? Bueno, actos humanos son aquellos que son propiamente nuestros, que nos pertenecen porque tienen su origen en nuestra voluntad, en nuestra libertad, ¿sí?, aquellos de los cuales somos padres, dice el Catecismo, o aquellos sobre los cuales tenemos un dominio por acción o por omisión, ¿no? Santo Tomás de Aquino decía que rascarse la barba o la pelada no son actos humanos, porque propiamente no son actos voluntarios, son como un reflejo que uno hace muchas veces sin darse cuenta, ¿no? Pero elegir ir a un lugar o ir a otro, estar con una persona u otra, elegir ayudar o elegir no ayudar a alguien, decir una cosa o no decirla, esos son los actos humanos. Y por eso acá, acto humano, libre, voluntario, para nosotros son sinónimos. De esos actos vamos a hablar en esta pequeña catequesis. Esos son el objeto de nuestro estudio en este momento. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de la moralidad de los actos humanos? Bueno, en concreto, desde el punto de vista moral o ético, los actos humanos se dividen en dos. ¿Qué significa? Que pueden ser o buenos o malos. Entonces, ¿qué criterios nos da la enseñanza de la Iglesia para discernir o bien distinguir un acto bueno de un acto malo? ¿Cómo hago para darme cuenta si un acto es bueno o es malo? Ya todo esto que estamos diciendo, que son actos humanos, es decir, voluntarios, ya presupone nuestra responsabilidad sobre esos actos, que son dos temas distintos, la moralidad y la responsabilidad, pero de eso ya hemos hablado antes. El criterio fundamental para distinguir un acto bueno de un acto malo en la enseñanza de la Iglesia
es si se ordena o no al fin para el cual fuimos creados. Ese fin que es la felicidad, y esa felicidad que el hombre, el ser humano, varón y mujer, solamente encuentra en Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para distinguir si un acto mío, tuyo, nuestro, propio, ¿sí?, es bueno o es malo? Esa es la gran pregunta que nos hacemos al hablar de la moralidad de los actos humanos. Y acá hay que recordar dos cosas. Primero, esto que llama la Iglesia las fuentes de la moralidad. Y después, claro, dice justamente cuál es el criterio, perdón cómo digo esto, cuál es el criterio para darnos cuenta, en base a estas fuentes, si un acto es bueno o un acto es malo. Bueno, en cada acto humano, la Iglesia toma esta doctrina, ¿sí?, de la filosofía clásica, sobre todo la filosofía de Santo Tomás. Hay que distinguir tres elementos, que son tres fuentes, así se llaman, se las llama, ¿sí? ¿Cuáles son? El objeto, el fin y las circunstancias. Tratemos de explicar brevemente cada uno. El objeto es la acción en sí misma, ¿sí?, aquello que uno hace o deja de hacer. El fin es la intención que busco yo con esta acción que estoy realizando. Y las circunstancias son esos elementos, llamémoslo así, externos que acompañan ese acto. Puede ser el lugar, puede ser el momento, ¿sí?, puede ser la persona que lo realiza o con quién lo realiza. Entonces, esto es muy importante. Acá hay que distinguir entonces. Una cosa es la acción y otra cosa es la intención con la cual se realiza. Jesús nos da un par de ejemplos en el Evangelio para pensar un poquito de estos temas, ¿no? Como cuando Jesús habla de los fariseos que rezan o ayunan o dan limosna. Ahí tenemos tres acciones, ¿no?, tres objetos: rezar, ayunar y dar limosna, pero lo hacen para ser vistos por los hombres. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Qué hacen? Ese es el objeto, ¿qué es lo que se hace? Y acá hay acciones, perdón que lo diga así, se me mezcla un poco, ¿no? Acá hay acciones y omisiones, porque rezar es una acción y ayunar es una omisión, es dejar de hacer algo, ¿sí? ¿Y qué busca? ¿En vista de qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la intención con la cual se hace eso? Y al mismo tiempo están las circunstancias. Bueno, Jesús ahí no las menciona, pero en otro lugar del Evangelio, si lo recordamos, cuando le preguntan, ¿no?, ¿por qué los discípulos de él no ayunan? Jesús dice, cuando el esposo les sea quitado, van a ayunar. ¿Sí? ¿Cómo van a ayunar? ¿Cómo van a estar tristes si el esposo está con ellos? O sea, el esposo les va a ser arrebatado, les va a faltar, lo van a extrañar, entonces se van a poner tristes y entonces van a ayunar. Bueno, eso nos ayuda a entender un poquito lo que se refiere a las circunstancias. ¿Cuál es el criterio fundamental teniendo en cuenta estas tres fuentes de la moralidad para saber si un acto es bueno o es malo? Bueno, esto lo toma Santo Tomás de un filósofo más antiguo que se llamaba el pseudo Dionisio, que lo decía así en latín: bonum ex integra causa, malum ex quecunque defecto. No es chino, es latín. ¿Qué significa? Que para que algo sea bueno, todas sus causas tienen que ser buenas. Para que algo sea malo, alcanza que una de sus causas sea defectuosa. ¿Cómo se aplica esto al acto humano, a la moralidad del acto humano? Para que el acto humano sea bueno, todo tiene que ser bueno. Bueno el objeto, bueno el fin y buenas las circunstancias, ¿sí? Aunque acá también tal vez podríamos hacer una pequeña distinción. Lo esencial es el objeto y el fin. Perdón si estoy siendo un poquito abstracto, pero ahora vamos a ver algunos ejemplos más concretos, ¿sí? Pero para que el acto sea plenamente bueno, también las circunstancias tienen que ser buenas, ¿sí? Tenemos tres fuentes de la moralidad. Para que el acto sea plenamente bueno, las tres tienen que ser buenas. Y para que el acto sea malo, alcanza con que una sea mala, o sea, que no se ordene al fin. Y de nuevo, sobre todo, pensamos primero el objeto y el fin, ¿sí? Si el objeto es malo, más allá de cuál sea la intención con la cual uno realiza, ya es malo, ¿sí? Si el objeto es bueno, pero uno lo hace con una mala intención, por ejemplo, dar limosna para ser visto por los hombres, es malo. Y a veces puede ser una acción tal vez buena en sí misma,
pero no plenamente buena o tal vez directamente mala, ¿sí? Por defecto en las circunstancias. Nosotros a veces decimos hay cosas que son buenas, hay cosas malas, pero también hay que ser ubicado. También nos damos cuenta que a veces en el lenguaje nuestro de hoy acá en Argentina decimos, bueno, esto no da, decimos, ¿no? O sea, no es que está mal, pero no da. ¿Sí? Hacer ciertas cosas dentro de la iglesia que objetivamente uno puede decir, bueno, no son malas, que te pones a bailar, ¿no? Bueno, pero hay una circunstancia que hace que no sea plenamente buena, o tal vez mala en algunas circunstancias también, ¿no? Porque es una falta de respeto, un sacrilegio, etcétera, etcétera. Entonces, resumiendo, 3 fuentes de la moralidad: objeto, fin y circunstancias. Para que el acto sea plenamente bueno, las 3 tienen que ser buenas. Bueno el objeto, bueno el fin, buenas circunstancias. Para que el acto sea malo, alcanza con que sea malo el objeto o el fin, o a veces también, al menos en razón de la plenitud, las circunstancias. Yo quiero leerles 3 consecuencias bien concretas que tiene esta doctrina que están acá en el catecismo, ¿no? Después, en la descripción del video, les voy a compartir la referencia del catecismo para que ustedes puedan leer el texto. Les recomiendo también, si alguno quiere profundizar más en estos temas, ¿sí?, la encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II. Bueno, 3 consecuencias, bien concretas de esta doctrina. Primero, no se puede justificar una acción mala por el hecho de que la intención sea buena. Acá el catecismo cita a Santo Tomás. ¿Y qué significa esto? El fin no justifica los medios. ¿Sí? Hay acciones que son siempre malas, ¿sí?, más allá del fin que uno busque, por ejemplo el aborto, por ejemplo el adulterio. ¿Sí? Por eso, también agrega el catecismo, hay comportamientos concretos cuya elección es siempre errada, ¿sí?, porque esta, comporta un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral. No está permitido hacer un mal para obtener un bien. ¿Sí? Hay cosas que son siempre malas, hay cosas que son objetivamente malas, ¿sí?, más allá de la intención por la cual uno las elija. De nuevo, otro principio, no está permitido hacer un mal para obtener un bien. Se parece mucho a esto, de que el fin no justifica los medios, ¿sí? Y como les decía, el acto moralmente bueno, leo acá el catecismo, supone a la vez la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Bueno, espero que esto se haya entendido, espero que les sirva. Acuérdense, si llegaron hasta acá, ¿no?, que pueden darle un me gusta, un compartir, suscribirse, activar notificaciones, etcétera, etcétera, todas esas cosas que ayudan a difundir estas catequesis. Y también, por supuesto, la parte más interesante, si hay preguntas, dudas, objeciones o algo en lo que ustedes quieran que vayamos profundizando un poco más, en los comentarios de este video los pueden dejar, y Dios mediante en el próximo capítulo iremos respondiéndolas, o no sé si lo vamos a poder responder, por lo menos iremos encarándolas y veremos qué podemos decir al respecto, ¿sí? En el próximo capítulo el tema va a ser también un tema muy interesante, como todos estos temas morales, el tema de las pasiones o bien emociones del ser humano. Pero bueno, eso ya es otra historia. Bueno, gracias por acompañar hasta acá, que Dios los bendiga y hasta la próxima, si Dios quiere.